Buenas noches con todos. Bienvenidos a este segundo Hablemos de Pisco, organizado por la Asociación Peruana de Catadores. Y en esta ocasión tendremos la oportunidad y el honor de recibir a José Carlos Falconi, ingeniero del CITE Agroindustrial, en la sede de ICA. Pedimos las disculpas porque la otra persona que iba a exponer, la señorita Rosa Grados de El Pisco Cholo Matías, no ha podido conectarse, ¿sí? Entonces tendremos la oportunidad de poder escuchar a José Carlos Falconi por un poco más de tiempo, ¿no? Y cuando él culmine con su exposición, si desean tomar nota, ¿no?, de alguna inquietud o pregunta que les pueda traer el tema, ¿no? Una vez que la acabe, abrimos esta charla justamente a intercambiar opiniones, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que todos pongan en silencio sus micrófonos y al momento que deseen hacer una pregunta culminada la presentación, hay una opción de levantar la mano para poder darles el pase que puedan realizar la pregunta, ¿ok? José Carlos Falconi, buenas noches. Queda contigo esta presentación. Muchas gracias por apoyarnos, ¿no?, en esta segunda oportunidad de lo que es Hablemos de Pisco. Bienvenido. Ok. Bueno, muchas gracias a la Asociación Peruana de Catadores, a Livio por invitarme, a Jorge por la presentación y a todos los muchos amigos que veo conectados. Para mí, en realidad, es un honor poder participar en este conversatorio con un tema tan interesante, la Italia Rosada, una uva muy, muy particular, que vamos a ir desdoblando ahorita un poco sobre el origen, características, sus notas de cata, etcétera. Entonces, vamos a dar inicio a este segundo conversatorio sobre la Italia Rosada. Primero, sería importante definir la Italia Rosada, ¿no? Voy a tratar de no tocar temas muy técnicos, pero vamos a ver alcances bastante puntuales, ¿no? Primeramente, he revisado algo de literatura porque es importante, porque si bien es cierto, tenemos conocimientos en el tema de procesos, hay que indagar un poco porque no hay mucha información al respecto, ¿no? He revisado, son pocos los investigadores peruanos que le han dedicado tiempo a esta variedad, y personas muy puntuales. He visto incluso sommeliers, escritores y algunos investigadores. Rápidamente quisiera nombrar a alguno de ellos, ¿no? Está, por ejemplo, la familia Grados, que justamente hoy día nos iba a acompañar, Carmen Mendoza, Juan Mendiola, ¿no?, Pignataro. Entonces, hay personas que han tocado un poco este tema, y vamos a ver por qué la importancia de esta variedad. Pero vamos a mencionar básicamente lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no?, que es conocida en Argentina como Moscatel Rosada, y se dice que es un cruce de la Moscatel de Alejandría, que acá en Perú la conocemos como Italia Dorada, con otra variedad que aún no está definida. Pero lo particular de esta uva es que su coloración no es uniforme. El racimo no es totalmente rosado, van a encontrar granos verdosos a dorados y con ciertas tonalidades rosadas. No pinta uniformemente, esa es su característica principal en lo que es en el aspecto visual. Sus bayas no son tan grandes como la Italia que conocemos comúnmente, pero ¿por qué no se ha diseminado tanto a pesar de tener unas características organolépticas en fruta como en destilado tan interesantes? Porque su manejo en realidad es algo más complicado que el resto. Son bastante susceptibles a botrytis y a oidium, ¿no?, que son los hongos que atacan generalmente con mayor fuerza las variedades blancas. La producción es media, si es bien manejada, sobre todo en sistemas parronales, no en el espaldera clásico, podemos obtener hasta 18 toneladas, e incluso su producción tiene ligeras alternancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que un año me puede dar las 18 toneladas en mención, al año siguiente 15 toneladas, al año siguiente vuelve a subir, no tiene una carga muy estable, a pesar de que le puedas hacer manejos agronómicos adecuados. ¿Por qué nos llama la atención en la actualidad esta uva, ¿no?
los que han probado en fruta, a criterio particular, les puedo decir que es una de las uvas más sabrosas que he probado. Tiene una carga terpénica muy, muy intensa. Pero el principal problema o la inquietud que de repente nos despierta esta reunión el día de hoy es que no se encuentra en el grupo de las denominadas uvas pisqueras, ¿no? Vamos a ir poco a poco ahondando sobre este tema en las siguientes diapositivas. Como les mencioné, hay muy pocos estudios al respecto de esta uva y muchos de ellos son muy confusos. Hay que entrar a ramas como son la ampelografía inicialmente para poder determinar qué variedad es. Hay otros estudios ya más profundos, genéticos, para realmente ver cuáles son los padres, si son mutaciones, ¿no? Porque ustedes saben que puede llegar una determinada uva a ciertos terroirs, entre comillas, digamos, ¿no? O condiciones, clima, suelo, agua y labores, que hacen que estas uvas con el tiempo vayan adaptándose y puedan mutar con ciertas características distintas a los originales que vinieron de sus países de origen, ¿no? Entonces, quisiera leerles rápidamente, ¿no? lo que nos comentan este primer grupo de investigadores. Dice, el estudio confirma que la Italia e Italia dorada son sinónimos de la variedad Moscatel de Alejandría, mientras que la Italia rosada es sinónimo de la variedad Moscatel rosado. Ahí vamos a ir avanzando porque hay algo de confusión. Después hay otro concepto que dice la Moscatel de Alejandría. Los estudios de su perfil genético de esta variedad han establecido que es el resultado de un cruce natural entre la Muscat Blanc, Apetit Grains y Accinat Dietrich Biais. Esto creo, Jorge, yo lo vi en una publicación tuya, si no me equivoco, ¿no? Porque he leído bastante para poder recoger información y te he visto a ti publicar, al profesor Llanos, a John Santa Cruz, ¿no? Pero, como les reitero, al que más he visto trabajar en estos temas es a nuestro amigo Carmen Mendoza, con investigaciones las más técnicas, digamos, que se pueden encontrar en el medio, ¿no? Después nos dicen que la uva pisquera Italia, estamos hablando ya de la uva pisquera Italia, es el resultado del cruce entre la Moscatel de Hamburgo y, no sé si es la Vicane o es la Viscame, no sé si hay un error ahí de tipeo. Vicane. ¿No? O Vicane. Vicane. Ok. ¿No? Y finalmente también encontré alguna información referencial del profesor Llanos, que ya no nos acompaña, pero ha sido maestro de muchísimos de nosotros, ¿no? Una gran persona y con una gran pasión por el pisco, ¿no? Entonces, él que nos tomaba de referencia lo siguiente, dice, que es un cruce de la variedad de uva portuguesa Galvez y la española Moscatel de Málaga, que es un moscato de grano pequeño. Pero acá a lo que quiero llegar es que la Moscatel de Alejandría en realidad es la madre de muchas de estas moscateles, con diferentes cruces con otras variedades de uvas viníferas, ¿no? Porque hay cruces con variedades negras también. Pero bueno, la verdad no tengo mucho conocimiento, para serles sinceros, en estos temas ya a profundidad de los cruces, de dónde parte esta uva, pero sí tengo algunas referencias más importantes más adelante. Pero todos hacen suponer que la Moscatel de Alejandría como tal es la madre de muchas de las moscateles que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, esta es una pregunta muy compleja, ¿no? ¿Cuántas hectáreas de uva Italia rosada existen en la actualidad? Bueno, les comento algo que hace muy poco nos ocurrió en la institución. Estuvimos participando de reuniones de la OIB, que el Perú es un país miembro, y nos solicitaron una información muy, muy detallada de la producción vitivinícola del país, tanto en hectáreas, en tipos de vino, ¿no? en producción de litros. Y el país se encuentra en una situación bastante complicada porque no tenemos censos fidedignos de esto. Y qué importante fue el trabajo que realizó el gobierno regional de Lima, haciendo el primer censo, ¿no? sobre la viticultura en esa región.
y espero que sea una réplica para distintas regiones del país y podamos dar esta información cuando se solicite. Tenemos, sí, mucha información de cantidad de kilos exportados de uvas de mesa, de repente, ¿no? Por otro tipo de entidades, pero de repente a Produce, al Ministerio de Agricultura, nos falta unir fuerzas para lograr esta información. Pero les soy sincero, en Ica, si hablamos netamente de Ica, yo no sé si podamos llegar siquiera a las 100 hectáreas. Es una uva que ya desde hace muchos años atrás, don Matías Grados, el conocido Cholo Matías, decía que es una uva que estaba a punto de desaparecer, y generalmente se le encontraba dentro de los viñedos de la Italia dorada, si le queremos llamar con ese término. No teníamos parcelas ni lotes completos de esto. Y creo que ese fue uno de sus grandes trabajos, ¿no?, de la familia Matías, de poder seleccionar y tener algunos lotes de esta variedad. Todo el mundo dice o menciona que Cholo Matías fue el pionero en Italia Rosada, pero él mismo comenta que un gran amigo, productor de pisco en Ica, fue el que hizo inicialmente Italia Rosada, pero no tuvo mucha difusión ni mucho éxito, que fue nuestro gran amigo Lucho Pisconte, que después trabajó los piscos Viejo Tonel. Él inicialmente sacó el destilado de Italia Rosada, pero el que realmente lo hizo famoso, lo posicionó a nivel nacional, fue Matías Grado, ¿no?, el Cholo Matías. Y este producto era, por denominarlo de alguna forma, una joya. Todos decimos que el pisco Mosto Verde es el pisco más caro, pero la Italia Rosada se lo lleva de encuentro por varios aspectos que ya hemos comentado. Primero, la poca producción de uva, la dificultad del manejo de este cultivo. Eso hace que tengamos muy pocas cantidades de hectáreas sembradas, sin poder darles en este momento un número preciso, que es lo que traté de conseguir. No sé si en otros valles o en otras zonas con denominación de origen haya siquiera 50 hectáreas, lo dudo, porque reitero, es una uva que tiene una tendencia a desaparecer. Y muchas de las otras variedades ya denominadas pisqueras también están reduciéndose por diferentes temas, ¿no? La agroexportación, uno de ellos, la mayor rentabilidad de otros cultivos, y sobre todo, parte también por nosotros, muchos productores y bodegueros, que le estamos pagando precios que en realidad no compensan el trabajo que ellos hacen. Eso es muy importante. Entonces, después tienen ahí una diapositiva muy interesante de 3 Italias rosadas. En un inicio, 2 de ellos pusieron pisco Italia Rosada y posteriormente los retiraron de la etiqueta al no estar dentro de las 8 uvas, ¿no?, que el reglamento de denominación de origen pisco permite. Creo que muchos hemos tenido la oportunidad de ver estos piscos, estos destilados, que es de Portón, la marca Portón, la marca Paca Paca, y obviamente una de las pioneras, que es la del Cholo Matías. Entonces, no sé, después de repente, cuando empecemos a conversar, muchos de ustedes me pueden decir, he visto de tales marcas o de tales departamentos, también he logrado ver destilados de Italia Rosada. La verdad, si incluimos en un tiempo a Lucho Pisconte y por ahí a Viejo Tonel, por ahí sacaron alguna vez Italia Rosada. Lo que pasa es que también los lotes que ellos sacaban con estos productos eran mínimos. Incluso ellos hacían una especie de simbiosis con los agricultores, pidiéndole que sembraran más áreas. Pero como para el agricultor no era fácil manejar esta variedad, que tampoco tenía rendimientos tan altos, el problema fitosanitario que tenían, incluso, bueno, a estos sí pagaban, a veces he escuchado ahí que han logrado pagar hasta 5 soles por kilo de uva Italia Rosada, ¿no? Entonces era importante, o sea, si nosotros le pagamos un precio justo a los productores de uva, yo creo que sí se animarían a poder empezar a sembrar nuevamente esta variedad, que es muy, muy, muy interesante. Y esto es un poco las presentaciones que le decía, porque los rangos de precio son bastante altos, y esto refleja el poco volumen o las partidas tan pequeñas de estas botellas, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo dice edición limitada,
y en el lado derecho podemos ver que solo en ese lote se elaboraron 1056 botellas. Entonces, antes que estén elaborados los piscos, prácticamente tenían todo el stock vendido, ¿no? Ya lo tenían en exclusividad para diferentes distribuidoras. Entonces, a veces había muy pocas posibilidades de poder probar estos destilados, ¿no? de Italia Rosada. Y los rangos de precios eran de 100 soles hasta 250 en promedio, pero obviamente dependiendo de los canales de distribución, he visto que han llegado a 300 soles, una botella de 500 mililitros, que es lo que más se movía en el medio. Entonces, vamos a pasar rápidamente a ver el perfil organoléptico del destilado de Italia Rosada. He tenido la oportunidad, comentarles, de elaborar Italia Rosada para una de las marcas que hemos visto anteriormente, y me resultó muy interesante poder evaluarla desde fruta, mosto en fermentación y el producto ya destilado. ¿Por qué? Porque es muy importante a veces los catadores en general, o incluso el consumidor común, poder ver cómo va cambiando en cada una de las etapas el producto, porque tiene descriptores en uva que a veces no son transferidos a mosto, ni tampoco a veces se potencian en el destilado. Entonces, es interesante contarles esto. Y bueno, si pasamos ya directamente al perfil organoléptico, obviamente como cualquier destilado es transparente, al no haber pasado por barrica en las etapas de reposo, es transparente, limpio y brillante. A mí me gusta poner mucho esto, aunque no debería considerarse acá, la densidad, ¿no? Un pisco, a veces cuando uno agita la copa, mientras más peso en copo, más densidad tenga, obviamente significa que tenemos una mejor calidad de alcohol obtenida después del proceso. Entonces, visualmente, aprecio lo anteriormente mencionado, pero desde que giro la copa, yo más o menos me voy percibiendo de qué puedo esperar de este producto, ¿no? Quería darles una connotación distinta. Reitero, sé que esto no va aquí, pero era importante mencionarles a veces cómo uno puede ir determinando poco a poco el tema de la calidad de un producto. Mucho se menciona, por ejemplo, el tema de las piernas, ¿no? Que muchos dicen la grasita, el glicerol, cuando todos sabemos que es un alcohol, que al golpear las copas se condensa y caen las denominadas lágrimas. Y, por ejemplo, también otro que mucha gente lo aduce como sinónimo de calidad, que es el famoso cordón y rosa, que es un término que está acuñado en nuestra historia pisquera, que cuando lo giran se forma una especie de torbellino, que en realidad se forman muchas burbujas, pero mientras más burbujas hayan, lo que sabemos es que hay una graduación alcohólica más alta. No es importante que vean algunos detalles. Pero entrando ya netamente a cuáles son los descriptores que encuentro en este producto, es intenso, ¿no? Muy intenso, a primera nariz, la guayaba. Es un descriptor característico. Donde destapen una botella y me sirvan una copa y yo encuentre este descriptor, para mí es una Italia Rosada. No lo he encontrado con esa intensidad en ninguna otra destilado ni variedades de pisco. Y en segundo lugar, le siento un membrillo. Después, ya bajando en intensidad, de acuerdo a cómo se los estoy presentando, voy a sentir algo de notas ya de tropicales, maracuyá, mango, piña, incluso algunos toques de miel. Al final, un ligero fondo mentolado y ya más ligero, a diferencia de un Italia, los azares. Pero para mí, lo que marca una diferencia entre la Italia Rosada y la Italia como tal, es que yo acá nunca he encontrado ese descriptor que para mí es casi característico del geranio. El geranio para mí es un descriptor muy característico de Italia, del pisco Italia. Muchos lo perciben, otros no, o diferentes intensidades, dependiendo de la zona de producción o los procesos que apliquemos. Pero yo detecto, más que por las notas cítricas, yo detecto un Italia inmediatamente por el geranio. Bueno, y lo interesante de la Italia Rosada es que todo lo que uno logra percibir en nariz se ve reflejado en boca. Eso es muy interesante también. No hay mucha, digamos, dispersión entre una y otra, ¿no? Y si nosotros vemos al final, estamos poniendo algunos descriptores,
tanto en nariz y boca, de lo que llamamos el Pisco Italia, ¿no? Ustedes ven que tiene limas, pasas rubias, el geranio que les menciono, bastantes notas cítricas, mandarinas, naranjas, ¿no? También miel, herbáceo, piña, hierba luisa. Y obviamente el grupo de los azares, flores blancas, jazmines, etcétera. Pero les reitero, para mí lo más marcado que tiene la Italia rosada, en primer lugar es la guayaba. Y después, algo menos el membrillo, pero la nota, digamos, para decir característica de una Italia rosada es la guayaba. Después, ustedes me darán sus comentarios, ¿no? De repente me dicen, ingeniero, nosotros no le hemos sentido lo que usted nos menciona. He tenido la posibilidad de probar los 3 destilados de la imagen anterior, de la diapositiva anterior, pero de repente hay muchos más, y como les reitero, he tenido la posibilidad de elaborar, ¿no? Destilados de Italia rosada. Incluso también les comento que he elaborado algunos vinos secos con Italia rosada. Pero lo interesante de la Italia rosada es esta gran complejidad de sabores que tiene, y esta también una paleta muy, muy grande de aromas. Por eso es que ahí viene esta petición que se ha escuchado ya en muchos técnicos profesionales y productores, de poder incluirla como una uva pisquera. Como tal, solo existe la Italia, pero no la Italia rosada. Por eso es que, como ustedes han podido ver en las botellas, solo se ve como un destilado de Italia rosada. Rapidito quiero dar algunos alcances. Hay una metodología de trabajo donde nosotros encontramos los rangos operativos para elaborar los diferentes productos, sea para los piscos, ¿no? De repente los Italias se pueden macerar 48 horas, un quebranta 24 horas, ¿no? Entonces yo lo que quiero mostrar rápidamente acá, cuál es mi rango de trabajo para poder obtener un buen destilado de Italia rosada. Grado Brix 22, no me interesa mucha concentración de azúcar, lo que me interesa es que tenga una carga de aromas alta, pero obviamente debe conjugar mucho también con el tema de la acidez. No tiene que haber un equilibrio de fruta, ¿no? Entre el dulzor, la acidez, pH, ¿no? Y la concentración de aromas. Mientras más madura la uva, va perdiendo aromas, pero sobre todo va teniendo otro tipo de notas aromáticas, ¿no? Como a cocción, más dulzonas, y va a perder esa frescura. Entonces, ese grado Brix me parece muy interesante para trabajar la Italia rosada. Bueno, en recepción y selección, todo lo que es fruta dañada, porque eso sí, tenemos un porcentaje muy alto de fruta dañada en Italia rosada, por eso lo menciono. Hay bastante descarte, tenemos que descartar muchos racimos o incluso eliminar granos en la selección para que estos granos que puedan tener podredumbres no me contaminen después el mosto que voy a fermentar. Igual en el despalillado, nosotros inmediatamente se separa el grano y el jugo del escobajo. Obviamente, no recomendaría procesar la Italia rosada en un sistema artesanal en el sentido de pisarla con su escobajo, ¿no? Porque como saben, al hacer la pizza artesanal rompemos escobajos, hay notas herbáceas que le van a transferir al mosto y no lo van a dejar expresarse al máximo. Hacemos una maceración prefermentativa de 24 horas, ¿no? Entre 15 y 18 grados centígrados, ¿no? Para poder extraer la mayor carga aromática posible. En los prensados tampoco no se hace un prensado excesivo, no queremos tener tampoco sabores astringentes, herbáceos quizás. Entonces, tratemos de trabajarlo como si fuera un mosto yema. Temperaturas de fermentación, 18 a 22. Podemos trabajarlo como un vino blanco en realidad. Y en la destilación, muy importante, si todo mi proceso ha sido correcto, ha estado limpio y he manejado parámetros de temperaturas, no excesivos prensados, etc., eso va a hacer que cuando destile el producto no tenga la necesidad de cortar mucha cabeza. Ojo, saben que en la cabeza se corta cabeza por
de repente concentraciones altas iniciales de metanol y arrastre de cobre. Pero si corto mucha cantidad de cabeza, también mencionarles que ahí está la mayor carga aromática del destilado. Entonces, si cortamos mucha cabeza, toda esa concentración que gané cuidando mi fruta o manejando temperaturas en la fermentación, lo voy a perder en la destilación. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Y también recomiendo cortar la destilación en 44 grados. Mencionarles también un aspecto técnico importante ahí. Mientras más bajo sea el grado alcohólico, o cada vez que pierda grado alcohólico, voy a perder aromas. El grado alcohólico y el aroma están muy ligados. Y saco esa graduación para tratar de llevar a consumo en 42 grados. Es muy importante mencionar que cada vez que hago un trasiego, una filtración, el destilado puede perder hasta medio grado alcohólico. Entonces, si yo quiero oxigenarlo, o rebombearlo, trasegarlo, filtrarlo, voy a ir perdiendo grado alcohólico. Entonces, no lo puedo sacar en la graduación de consumo. Siempre debo sacarlo en una graduación un poquito más alta. Y finalmente, el reposo. Como ustedes saben, las variedades que más carga terpénica tienen demoran más en evolucionar, ¿no? En abrirse también en aromas. Entonces, a veces sacamos los Italias rosados y uno prueba el destilado y dice, uy, pero no tiene una intensidad aromática, hay que esperarlo, que evolucione, que madure, que los compuestos se oxiden, se pierdan los tufos de la destilación para que afloren esos aromas primarios que hemos estado cuidando desde el viñedo hasta el momento de la destilación. Entonces creemos que mínimo una uva con estas características que nos da este tipo de destilados debe reposar 8 meses. Entonces creo que me salió un poquito del tema, Jorge, pero me pareció interesante comentarles esta parte técnica que uno a veces lo ve a diario. A mí me parece sumamente interesante porque precisamente es una manera de comportarse distinto, ¿no? Entonces, para poder entender mejor a la variedad de la uva, hay que tener los cuidados, y si uno lo que desea es un producto de calidad, que tenga la mejor y mayor expresión, ¿no? Aromática, entonces hay que cuidar muchos aspectos de su elaboración, ¿no? A mí me parece que es muy enriquecedor estos datos. Muchas gracias. Sí, importante. Son uvas muy delicadas, no solo desde el manejo del viñedo, sino el procesamiento. Hay que cuidar mucho las temperaturas, ¿no? Para no perder aromas, no generar muchos alcoholes superiores. Entonces hay que tener mucho cuidado para obtener un destilado de calidad. Muchas gracias, José Carlos. Acá vamos, venga con el origen de la variedad de la uva. Se me hizo un mundo poder revisar esta información, ¿no? Creo que ustedes son de repente más conocedores que yo, pero me gustó leer un poco el tema de la historia, ¿no? Que nos comenta que el origen viene del norte de África, de Egipto, un lugar determinado no es muy preciso, pero se menciona la ciudad de Alejandría, ¿no? Por eso el nombre, ¿no? De la Moscatel de Alejandría, y se comenta que ya desde aquellos años, en la época de Cleopatra, ya se cultivaba y se vinificaba este tipo de uva. Pero acá encontré esto que se los quiero leer porque la verdad no me lo sé de memoria, pero encontré algo muy interesante del biólogo molecular Diego Pignataro. Voy a pasar a leerlo, si me disculpan, ¿no? Este nombre es sinónimo erróneo de la variedad Moscato de Alejandría. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque muchos dicen, ¿por qué Italia? ¿No? ¿Por qué Italia? Si es Moscatel de Alejandría, y Alejandría es en Egipto, ¿qué tiene que ver con Italia? Entonces vamos a leer rápidamente, ¿listo? Este nombre es sinónimo erróneo de la variedad Moscato de Alejandría. Esto ha sido probado tanto por estudios ampelográficos como por recientes estudios genéticos realizados en las instalaciones del INRA, en Montpellier, en la unidad genómica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esto constituiría una homonimia problemática entre la variedad Italia B, que corresponde a la piróbano, ¿no? Entonces viene ahí ese nombre, Italia B, y que muchos acá también conocen. Lo que pasa es que somos especialistas a veces poniéndoles nombres a las uvas nosotros acá. Encontramos Italia dorada, Italia blanca, Italia piróbano, Italia iqueña, y de repente me canso de dar, tenemos incluso la Italia negra, ¿no? Que cada una son moscateles distintas, ¿no? Si hacemos este
estudio ampelográfico vamos a ver que en realidad son variedades distintas y que están clasificadas. Entonces, ahí nos mencionan que corresponde a la Pyrobanos 65, cepa italiana altamente cultivada y comercializada en el mundo. Entonces, ya ustedes ven un poquito por de dónde podría jalar el nombre Italia, ¿no? Entonces dice, la denominación Italia se estableció en el Perú como el significado referencial de moscato, ¿no? Hay que ver que una cosa, el moscato es, ¿no?, como el término que utilizan allá, pero acá es moscatel de Alejandría. Entonces, de ahí podemos jalar un poco esa referencia. Pero dejar en claro que la Italia rosada, si bien es cierto, tiene un parentesco porque la moscatel de Alejandría puede ser uno de sus padres, no es la misma variedad, no ha mutado, ¿no?, sino que ha habido ya un cruce para lograr esta variedad. Y los cruces se hacen específicamente por algunas razones de interés, ¿no? Productividad, lograr nuevos sabores y aromas, buscar potenciales enológicos o también que sean destinados al consumo humano. Y ya si hablamos ya de otro tipo de cruces, que llegamos al tema de los denominados patrones, ¿no? Buscamos ahí que se adapten y sean tolerantes a diferentes problemas presentados, por ejemplo, como salinidad en los suelos, escasez de agua, sequías, nemátodos, filoxera. Entonces, dependiendo de la problemática que tenga en mi suelo, se siembra determinado patrón, ¿no? Eso es importante. Y lo mismo sucede ya con la variedad que queremos utilizar, sea para consumo o vinificación. Por eso existen estos cruces y por eso hay tantas variedades de moscateles en el mundo. Entonces, una pregunta bien interesante acá también. ¿Se puede considerar uva pisquera? Y acá es importante lo que les menciono en estas líneas. Hay una tendencia ahorita muy importante en la regularización de las cepas que estamos denominando patrimoniales. ¿Qué sucede aquí? Que en las cepas denominadas patrimoniales pueden haber, digamos, darles un número al aire, 50 cepas que hemos encontrado, pero el tema ahí es que estas cepas están sembradas justamente en la zona de denominación de origen pisco. Es por eso que muchas de ellas, al encontrarles un potencial enológico, queremos que las incluyan dentro de las denominadas uvas pisqueras. Esas imágenes que ustedes ven, seguro todos ya las conocemos, ¿no? La clasificación, ¿no? Las denominadas no aromáticas, que son 4, y aromáticas 4. Entonces, tendríamos que ir insertando un mayor número de estas cepas, no sé si sea contraproducente, porque incluso cuando nosotros vamos con un pisco al extranjero y les decimos, son muchas variedades de uvas, tenemos 8 piscos varietales, tenemos 8 mosto verdes, y todavía si incluimos el mosto verde acholado, tenemos el acholado, confundimos mucho al consumidor. Entonces, no sé si ampliar más variedades sea lo mejor para la denominación de origen pisco, pero sobre todo porque tampoco hay cantidad de hectáreas que me sustenten crear una nueva variedad de pisco para la cepa que queramos incluir. Es cierto, el potencial lo tienen, eso es indudable, pero no sé si realmente es necesario incluirla o no, porque para eso tenemos normas técnicas para diferentes productos. Tenemos normas técnicas para aguardientes de uva, tenemos normas técnicas de diferentes alcoholes vínicos, normas técnicas, incluso en el país tenemos normas técnicas para hacer vodka, gin, ron, macerados y un sinnúmero de licores también aparte. Entonces podría fácilmente ser incluido en otro de estos tipos de productos. Esto era también un poco continuando con la presentación anterior, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, tenemos Italia negra. Entonces, si estamos hablando de la Italia rosada, ¿por qué la Italia negra no? La Italia negra es muy, muy intensa, ¿no? He tenido la oportunidad de vinificar Italia negra y también tiene una intensidad bastante alta. Entonces, ¿por qué no la moscatel rosada? Y así muchos productores y técnicos dirían, ¿y por qué esta no?
¿Y por qué está así? Cuando me dicen porque tiene muy buena calidad enológica, y yo les pregunto, ¿y las pisqueras no tienen buena calidad enológica? ¿Necesitamos más? Nuevamente les pregunto a todos ustedes. Está sujeto a evaluación, no es que le diga que no debiera ser así, les doy un punto muy, muy particular. En la norma del aguardiente chileno me encontré con este grupo de moscateles para que ustedes tengan una idea. Si nosotros queremos, podemos ampliar a todas las moscateles que hay en el país. Ustedes pueden ver, ¿no?, las variedades principales, ¿no?, que tienen ellos para elaborar su aguardiente: moscatel de Alejandría, moscatel rosada, torontel, moscatel de Austria, y bueno, y la Pedro Jiménez. Y miren la cantidad de moscateles que tenemos abajo para las variedades accesorias, ¿no? Moscatel blanca, moscatel amarilla, moscatel de Canelin, moscatel de Frontingham, moscatel de Hamburgo, moscatel negra, moscatel Ores, y seguramente Jorge, si me dice cuántas moscateles más me puede mencionar, nos podemos quedar seguro una hora más escuchando la cantidad de moscateles que hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, siempre las comparaciones son tediosas, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ellos solo hacen piscos acholados. Bueno, aguardientes acholados, digamos. Porque todos son un blend. Por eso dicen variedades principales, que siempre tiene que haber una, y las variedades accesorias. Siempre va a haber blend. Entonces, ellos no le dicen a sus compradores, este es aguardiente de la variedad tal. No lo dicen, solo dicen que es aguardiente, porque todos son blend, a diferencia de nosotros, que sí tenemos los piscos varietales. Y no sé si seguimos esta línea, si queremos seguir esa línea, podríamos llegar a tener piscos varietales, que unos 20. Entonces, hay que ir con cierta mesura al ver estos temas. Al lado derecho pueden ver un manual, un catálogo ampelográfico que se hicieron de las 8 variedades pisqueras, un trabajo muy bonito, que lo pueden encontrar también en la página del sitio agroindustrial, donde se describen cada una de las variedades pisqueras. Y si buscamos también ampelográficamente la variedad Italia Rosada, vamos a encontrar que tiene características distintas a nuestra Italia, ¿no?, que está en este grupo. Entonces, no voy a explicarles el reglamento, ustedes ya lo conocen, ¿no? Reglamento Nacional de la Denominación de Origen Pisco, donde claramente ya está sentado lo que tenemos ahí. Jorge a veces lo he visto participar también en reuniones del CONAPISCO, y ahí se discuten un poco este reglamento, donde se mencionan las zonas de producción, ¿no?, los tipos de uva, los equipos con que se destilan, los requisitos físico-químicos y organolépticos. Entonces, les reitero, si quieren incluir la Italia Rosada, otros productores pueden decir, ¿por qué no se incluyen, también ampliamos la zona de denominación de origen, que ya se presentaron 2 veces proyectos para ampliar la denominación de origen, en lo que se respecta a zonas productoras? Me dice, no, porque ya está dado. Sí, pues, pero ya están dadas también las uvas pisqueras. Hay un caso muy, muy particular, por ejemplo, creo que el tema de la zona de Motocachi y Moro, incluso han sido, con el nombre Pisco, han sido premiados en el Congreso Nacional, y ahorita ellos no tienen denominación de origen. Incluso han sacado un producto que se está posicionando poco a poco, que es el Morino. Pero entonces hay que buscarle un espacio a nuestra Italia Rosada, que definitivamente a mí sí me gustaría que se amplíen las hectáreas, que se le dé mejor cuidado a esta uva, y que hagamos, así como hicieron ellos el Morino, podamos hacer un Italia Rosada, o buscarle un nombre con mucho impacto, porque la calidad del destilado es altísima, ¿no? Entonces, algunas consideraciones finales sobre este tema en particular. Consultarles a ustedes, porque como es un conversatorio, no solo estoy esperando preguntas al final, sino me gustaría escucharlos a ustedes, me den sus opiniones, sus puntos de vista, los que la hayan probado también nos puedan dar sus descriptores, para poder también esto sea una retroalimentación, que es lo más importante, ¿no? Les doy algunos alcances. A ver, creemos que incluyendo más variedades de uvas mejoraría en algo nuestra denominación de origen pisco. Tenemos variedades con una alta calidad que nos dan piscos muy finos. Entonces,
evaluémoslo uno por ese lado. Cuentan con grandes cantidades de áreas sembradas como para ser representativas. Si bien es cierto, les mencioné que es una uva que prácticamente está en extinción, y por los temas que hemos visto, que son la agroexportación y los diferentes cultivos que tienen mayor rentabilidad, no van a ir incrementándose estas áreas. Tenemos que ver, quizás incluso hasta proponer algún proyecto, algún sector de Produce, Sociedad Nacional de Industrias, para rescatar y revalorar muchas de estas cepas que son muy interesantes y el potencial enológico también bastante bueno, pero no necesariamente tienen que terminar dentro de nuestra denominación de origen pisco, ¿no? Por eso, históricamente, ni siquiera contamos con una data histórica de los volúmenes de producción de la Italia rosada. Y bueno, esto nuevamente pongo, ¿no? Esto nos podría dar paso a reclamos de muchos técnicos, productores y gente que quiera reclamar otras cosas, que ni siquiera están ligadas solo a las variedades, sino zonas con denominación de origen, adicionar agua al producto, ampliar los rangos de requisitos físico-químicos y, bueno, obviamente, incrementar el número de variedades de uvas, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas podrían haber, como les mencioné hace un momento, ¿no? Llamar a la Italia Rosada, no sé si aguardiente, si ese nombre les gusta o no, aguardiente Italia Rosada, una bebida espirituosa, definitivamente lo es, pero creo que el nombre que más están utilizando es destilado de Italia Rosada, que es lo que más se nos acomoda. Entonces, creo que les he podido dar algunos alcances, ¿no? De repente no, el tiempo nos gana, no muy profundos, pero una breve reseña de la Italia Rosada como uva, de la Italia Rosada para destilado, un pequeño repaso de cómo producirlo y algunos alcances, les reitero, muy particulares de lo que pienso si debería ser incluida dentro de la denominación de origen pisco. Jorge, no sé, te doy paso para... Gracias, José Carlos. Si fueras tan amable de cerrar la presentación, cosa que así nos podemos ver todos. Y podríamos dar inicio a una ronda de tal vez intercambio de ideas, preguntas. Una vez más, para tener un poquito de orden, ¿no? Les ruego que levanten la mano. Tienen un botón que se llama reacciones, ¿sí? Ahí tienen la opción de poder levantar la mano y aquella persona que esté interesada en hacer algún tipo de pregunta o comentario, ¿no? Por favor lo haga, ¿ok? Y cierras tu presentación. Ok, ahora sí nos vemos todos. ¿Sí? Buenas noches una vez más. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Perfecto. A ver, Ernesto, de repente no te veo la manito arriba, pero acá abajo dice reacciones. Ok, puedes levantar. Ok. Ernesto Hey. Ramírez, por favor, prende tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto a todos, nuevamente un abrazo a la distancia. Sí, estaba buscando dónde levantar la mano acá y no la encontré, por eso la levanté acá en vivo. Ok, Este, cuéntanos. yo también he tratado de investigar el origen y me he encontrado una página que tú una vez me facilitaste, Le Cepage, no me equivoco, y decía que, bueno, aparentemente la moscatel rosada era o sea, esa misma página la describe como la rosa del Perú, que además es el nombre que creo que está usando Portón para su destilado, la rosa del Perú. Sin embargo, dice que esta rosa del Perú es la pastilla chilena Claro. y entonces, si es la pastilla chilena, sería nuestra moscatel. Entonces, al final, a mí me queda esa duda. La Italia rosada es la moscatel rosada, y si es la moscatel rosada, entonces, ¿qué es nuestra moscatel? Esa es mi gran duda. Bueno, lo que ocurre es que mientras no tengamos un perfil genético de cada una de nuestras variedades de uva, va a ser realmente difícil, ¿no? Sé que nos va a costar a todos adecuarnos a los cambios, ¿no? Ya está quedando sentado que lo que nosotros llamamos de Italia es Moscatel de Alejandría, ¿no? Entonces, desde el lado de los legisladores, como en mi caso como abogado, no tú puedes cambiar una norma legal, pero toma tiempo primero para que el productor
acepte y se adecue, y toma mucho más tiempo para que el consumidor no lo asuma como propio. Es un proceso muy, muy largo, ¿no? Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Empezamos con Europa y su inclusión o división de vinos, ¿no? La gente le sigue diciendo vino de mesa cuando esa categoría no existe, desde el 2008, ¿no? Pero eso queda arraigado, ¿no? En uno. Como bien ha dicho también José Carlos Falconi, las uvas salen de su lugar de origen y cuando bajan del puerto se les ponen otros nombres o en cada zona no se le da un nombre distinto, ¿no? Incluso en la misma Francia, ¿no? Hay muchas variedades de uva, ¿no? Que podemos conocer, pero que en determinada zona se le llama de otra manera, ¿no? Entonces, el problema o la suerte nuestra no ha sido que llegaron varias uvas españolas y en los campos se han ido cruzando. Lo que no tenemos, obviamente, no, porque todo es bastante costoso y toma mucho tiempo poder llegar a una conclusión, no, es estos perfiles genéticos para realmente saber qué es qué. La moscatel nuestra, que es una moscatel de ollejo piel oscura, a mí me rompe la cabeza, ¿no? Porque si tú ves todas las moscateles, por lo general, no son de ollejo claro, ¿no? Mientras que la nuestra es de ollejo oscuro, ¿no? Entonces, a mí me descuadra, ¿no? Me comentaba Carmen Dosa, ¿no? Que está haciendo muchas investigaciones y realmente es admirable el trabajo que está haciendo un grupo de personas, ¿no? Apoyados en diferentes centros, ¿no? De investigación genética, ¿no? Que nuestra torontel sería la moscatel blanca de grano pequeño o grano menudo, que es la madre de todas las moscateles, ¿no? Yo simplemente por vista y por un análisis ampelográfico así, ¿no? Muy burdo, me lancé a decir que era esa, ¿no? Y a lo largo de más de 6 años, Carl me dice que sí que es, ¿no? Pero poner en una etiqueta moscatel blanca de grano pequeño en vez de torontel, yo que he sido criado en Ica con uva torontel desde la cuna, me costaría la vida llamarlo de otra manera, ¿no? Entonces, definitivamente que sí, hay, hay maneras o hay prácticas, costumbres que nos va a tomar generaciones, primero en aceptar y luego en cambiar. Guillermo Torolira, veo tu mano levantada. Sí, muchas gracias. Quería hacer una pequeña aclaración de lo que habló Ernesto en cuanto a la Rosa del Perú, en cuanto al tema histórico de la Rosa del Perú. La única fuente que habla de que la Rosa del Perú era la igualó a la Italia fue Herbert Asbury. Herbert Asbury fue un escritor, un periodista, que escribió en 1930 una obra que se llamaba La Costa Bárbara. Este señor ha hablado, este fue el que habló muchas cosas acerca del pisco, de que el pisco punch fue en 1870, Duncan Nichols. Bueno, este señor era un periodista, ¿ok? No era un historiador, y hemos encontrado un montón de errores en sus apreciaciones. Desgraciadamente, su versión ha sido tomada por muchos historiadores de renombre en el Perú como una fuente válida. Herbert Asbury estaba muy, muy equivocado en muchos aspectos. Uno de ellos era en igualar la Rosa del Perú a la Italia. Él en su Bárbara y Cos pone la Rosa del Perú o Italia. Productores peruanos han extendido esa noción y han igualado, porque Rosa del Perú se supone que es rosada, y han extendido la noción de Asbury a igualar Italia rosada por la Rosa del Perú. ¿Ok? Eso es totalmente infundado desde el punto de vista histórico. O sea que igualar, yo hablé con Johnny acerca de eso, igualar a la Rosa del Perú con Italia rosada es un error. Es una inferencia histórica que no tiene ninguna base. Herbert Asbury ha sido encontrado con muchos errores de apreciaciones.
Eso es lo que quiero enfatizar nada más. Por favor, desechen todo lo que ha dicho Herbert Asbury en su libro Rosa del Perú. Eso es todo lo que quiero decir. Saludos a todos. Creo que va más por un tema ya comercial, ¿no? Ligar la rosada, Italia rosada, con rosa, ¿no? Y incluso el diseño de su botella, ahí están las tonalidades rosadas en el producto, ¿no? A ver, a mí me gustaría, bueno, yo voy a hacerlo un poco ahora de entrevistador. Quería preguntarles a los amigos, veo también que hay algunos catadores, ¿quién ha tenido la oportunidad de probar? Y si nos comenta algunos descriptores que han podido encontrar, sería interesante poder ampliar esta paleta de descriptores que les he presentado. Tengo yo acá un comentario de Rosario Olivas que dice que en reiteradas catas el destilado de Italia rosada es la ciruela fraile. Hola. Con su característico aroma y sabor, ¿no? Entonces, Rosario, si estás allí y puedes poner tu micrófono, nos puedes contar qué es ciruela fraile para poder entendernos todos. Hola, buenas tardes. Tengo muy mala iluminación, por eso es que no me he conectado. Estaba poniendo las luces para poder conectarme, pero bueno. La ciruela de fraile es un tipo de ciruela nativa del Perú que tiene una característico sabor entre membrillo y una acidez y una textura como la del camote. Seguramente muchos de ustedes la conocen porque es de los jardines, es una ciruela que tiene dos pepas, una más grande, otra más pequeñita, y una piel muy, muy delgadita, y el interior es pastoso, hay color naranja, color rojo, y como digo, menciono, se tiene un sabores que son de ciruela, evidentemente, pero también de membrillo, y en reiteradas oportunidades lo hemos sentido, ese sabor de la ciruela fraile como un descriptor, yo diría que bastante importante, de la uva, sí, rosada. Y bueno, aprovecho la oportunidad que tengo para hablar. Yo tenía una interrogante. En realidad, no le presté atención en ese momento. Sí entendí que se corta la destilación a 44 grados, que es lo recomendable, pero no recuerdo en qué temperatura se inicia. Si no me equivoco, es 47 grados de alcohol. De alcohol, claro, de alcohol. El proceso de destilación, sí. No de temperatura Celsius. Del alcoholímetro, del alcohol. Sí, bueno, en promedio podríamos hablar de 70 grados alcohólicos al inicio. Ya, perfecto. Sí, estaba un poco confundida y bueno, muchísimas gracias. Magnífica tu exposición. Espero que no sé si conoces esta fruta de la costa. No, la verdad no, pero el descriptor creo que sí nos jaló a lo que habíamos mencionado, ¿no? El membrillo, ¿no? Sí, ciruela, membrillo. Pruébalo, creo que ya está comenzando a florecer en los jardines, se puede encontrar. Lástima que estamos en la pandemia, yo tengo un arbolito en casa, ¿no? Tarea para todos buscar la ciruela fraile. Muchas gracias, Rosario. Ya la apunté. Así es. Giovanna López, tenías tú una intervención, si fueras tan amable, prender tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, Giovanna, estás conectada doblemente porque tenemos un eco que no te deja escuchar. Sí, voy a apagar esto porque lo que pasa es que tomo fotos con mi teléfono para luego... Luego la tomas, ¿sí? Okay, concentrémonos en la pregunta. Ya, un ratito.
¿Cómo no? Ok, listo. Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Pisco Portón y ellos hace 2 años sacaron su Italia Rosada. Sacaron una edición de 1000 botellas y se las dieron de exclusividad al Mendaris. Y bueno, entonces yo tuve la posibilidad de encontrarme algunas botellitas y mis clientes querían probar ese gran Italia Rosada. Había un tema porque la mayoría de personas confundían con el pisco de Italia Rosada, entonces el trabajo nuestro como catador, como promotor y difusor del pisco, tienes que hacerle el entrenamiento, la capacitación a cada cliente y tienes que enseñarle que no es un pisco de Italia Rosada porque no está dentro de las 8 uvas pijeras. Entonces la experiencia para que yo pueda ofrecerle a mis clientes, porque ellos te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la Italia Rosada y la Italia en sí, la que acaba de explicar José Carlos Falconi? Pero a todo ello también yo tuve la posibilidad de conocer a don Matías Grados, cuando todavía se encontraba vivo hace de repente 6 años atrás, y cuando nosotros hacíamos la visita a su casa en Ica, él nos sacaba todos los piscos que podía tener y nos sacaba la misma fruta también. La Italia rosada en fruta, la Italia la negra, ¿no? La dorada. Entonces uno podía ir comiendo y poder bebiendo el pisco a la vez. ¿Cuál ha sido la diferencia que yo le encontré entre una Italia rosada de Pisco Portón hace 2 años? Porque después encontré con el Paca Paca totalmente distinto. Entonces, hoy día José Carlos nos ha mostrado todo un abanico o una paleta de aromas y sabores en las cuales estoy completamente de acuerdo. Bastante fruto tropical, es bastante exuberante, es bien delicado, es bien elegante, pero tiene bastante finura, o sea, todo el aroma que puede percibirse en bastante fruta, como por ejemplo el membrillo, y también diría yo que si de repente alguien de ustedes conoce la pomarrosa, la pomarrosa tiene algo de fruto entre membrillo y algo de rosas, por eso se llama pomarrosa, es oriundo justamente, y lo encontré porque he trabajado con esa fruta en coctelería en Moquegua, y tiene bastante aroma también cítricos y algo de repente como de canela, una cosa así. Eso es lo que yo encontré los descriptores, tanto en boca y en nariz, en la Italia rosada de Pisco Portón, ¿no? Entonces él no le puso, ellos no le han puesto pisco porque no corresponde. Luego en mis tours probé el destilado de Paca Paca. Yo lo sentí completamente distinto. Le sentí más que a fruta, le sentí más notas a cítricos, bastante linda, mandarina, tenían también algo de flores, pero esto era totalmente distinto. Entonces, yo no sé si se deba al terruño donde han crecido las uvas, ¿no? Porque las uvas de Pisco Portón de Italia Rosada crecieron en Ica. Me parece que también viene la misma de Paca Paca, también me parece que sacaron de la misma Ica. Puede ser el terruño, puede ser el clima, el suelo, la forma como cuidaron de la forma técnica las uvas, puede ser, ¿no? Pero yo le sentí bastante diferencia. Ese quería, cuando tú preguntaste si alguien había tenido la oportunidad de haber probado. Entonces, sí lo probé y lo probé muchas veces y yo sentí ambos, estaban muy buenos, estaban de efecto, pero uno me parecía más expresivo y el otro sí me parecía bastante tenue, como el Paca Paca, ¿no? Más ligero,
Si hablábamos de persistencia, persistencia media, y el otro sí, persistencia media larga. Ok, muchas gracias, Giovanna. Gracias, Giovanna, interesante. Quisiera saber si hay alguna otra persona, no los veo a todos, estoy pasando la página, pueden también escribirnos en el chat si tienen algún tipo de inquietud. Livio Pastorino está levantando la mano. Y sí me ha puesto la manito ahí que lo puedo... Buenas noches con todos. No, lo que pasa es que me gustó esa idea de que debería ser otra denominación de origen y no necesariamente participar como uva pisquera, ¿no? O sea, me parece interesante, pero también hay algo bueno, que me hace también pensar, ¿no? Cuando hablamos de que la piróvana, digamos, se crea a principios del siglo XX, digamos, y en la investigación que hace justamente Guillermo con respecto al pisco punch de mitad del siglo XIX, aparece la Italia. O sea que ya le llamábamos Italia en el siglo XIX a la Moscatel de Alejandría, porque no existía la piróvana, ¿no es cierto? O sea, indudablemente no existía la piróvana. Entonces, era la Moscatel de Alejandría la que existía, ¿no? Y es curioso porque, digamos, todavía no hemos encontrado, sobre la quebranta, ¿no? Hemos encontrado de que, y le decían Italia, además, y salen en los documentos que tiene Guillermo, o sea, dice, uva Italia, el pisco Italia de Perú es el que se utilizaba como insumo para hacer el pisco punch. Por lo tanto, esa es la Moscatel de Alejandría, digamos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, y después, en todo caso, si la contestas, tengo para hablarte, porque me has hecho abrir un pacapaca Italia Rosada. Cuéntanos, Livio, por favor, cuáles son tus impresiones, cuál es el descriptor. Nosotros hicimos una cata con Sebastián Bravo en su casa, me acuerdo, no sé, estaba Gladys, estaba creo que Juan Carlos Palma también, y nos presentó una serie de piscos, y dentro de ellos estaba Italia Rosada, y nos preguntó cuál nos gustaba más, y yo le dije, no, a mí me encantó el Italia Rosada, y me regaló la botella, una de las botellas, digamos, ¿no? Entonces, yo acá, mi intención es, ya, lo que pasa es que la guayaba, no distingo el aroma de la guayaba. La guayaba es más parecida a la chirimoya, ¿no es cierto? Digamos que la guayaba es más floral, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Lo que uno puede percibir, incluso tú la compras en casa, la dejas ahí, pasas por la cocina y te avienta un ramo de flores. Claro, yo tengo una planta de guayaba, pero, o sea, no, digamos, nunca me ha dado una guayaba como para comérmela, o sea, siempre ha sido una guayaba chiquita, porque es una planta complicada, me parece que es de la familia, además de la chirimoya, ¿no? O sea, entonces, cuando hablamos de aroma, ¿qué otro aroma podríamos nosotros, digamos, recordar para poder manejar ese tema de la guayaba, si es que no tenemos exacto el aroma a guayaba? Entonces es también una pregunta. Ahora, este pisco, indudablemente las notas a membrillo, esas notas dulces, a miel y a pasas rubias, los tiene, están presentes, tiene 41 de volumen de alcohol y están presentes, hay frutos tropicales también, ¿no? Lo único que me quedo pensando es la guayaba, ¿qué aroma tiene la guayaba, no? O sea, eso me vas a obligar a ir al mercado. Hay mucha guayaba en el mercado de Surquillo y en Wuhan también. Voy a tener que ir a buscar el aroma exacto, ¿no? Pero, bueno, esa era básicamente mis preguntas y mi inquietud, ¿no? Creo que excelente la exposición porque me has abierto un poco la idea. Y esto es algo aparte, ¿no? Yo discutía mucho con Jorge Llanos sobre este tema. Y Jorge Llanos de frente me decía, pero es una moscatel, me decía, pero es una moscatel, no lo has entendido, me decía. Y yo trataba de entender, pero es una moscatel, me decía, y la verdad que es una moscatel, pues entonces, y no sé hasta qué punto la parte marquetera dentro de un pisco ¿no? El hecho de decir, si esta es una moscatel, pero es una moscatel de Alejandría, es una moscatel Italia, digamos, como dices tú, Jorge, ¿no? O sea, estamos más acostumbrados a la moscatel oscura,
que a la moscatel blanca, ¿no? Entonces, quién sabe agregarla ahí, porque era lo que me daba a entender Jorge, ¿no? Jorge me decía, es una moscatel, va dentro de las moscateles. Está bien, pero ¿qué pasa con el productor que va a decir, sí, pero esta es una rosada? Entonces, tendría que de alguna manera agregar en etiqueta eso y manejar un poco la parte marquetera, ¿no? O hacer lo que tú dices, que a mí me parece perfecto. Otra denominación de origen con otro reglamento, fomentando indudablemente la siembra, porque gran problema tenemos con las 8 uvas pisqueras. Siempre las 2 uvas más importantes que tenemos realmente es la Quebranta y la Italia. Las demás, sí, son deliciosas, lo que quieran, pero no tenemos mucho en cuanto a campos. Entonces, creo que esa idea de alguna manera manejar eso como otra denominación de origen podría ayudar o de alguna manera a difundir o de alguna manera sembrar esa uva con la intención de tener, digamos, como exclusiva al principio hasta que se empiece a ver mucho más campos, pero puede ser interesante eso, ¿no? Y trabajarla, además como uva de Ica también puede ser, o sea, como región, digamos, ¿no? O sea, no está de más. Así que creo que por ahí no está mala la idea, José Carlos. A mí me parece bien, así no nos mezclamos tanta uva, ya tenemos 8, y hay una serie de cosas que están pendientes con respecto al reglamento. Entonces, quién sabe no cargar más y mantener las cosas así, ¿no? Y así como tenemos Morino, que me parece una excelente idea, tenemos otro destilado de... O sea, eso es todo. Oye, gracias, la verdad que Gracias, muy Lilio. simpático todo. Gracias. Guillermo Bueno, todavía un, me un estaba comen- un pidiendo comentario, ingreso. Sí, un comentario. dime, José Carlos. Sería interesante si en algún momento se puede obtener varias muestras de Italia Rosada para poder hacer algún trabajo con el grupo de catadores para sacar nuestra rueda descriptiva, ¿no? Sería muy, muy, muy bonito trabajo. Y también Giovanna me ha hecho recordar, hace muchísimos años viví en Iquitos y efectivamente he comido por allá la pomarrosa y tiene muchos descriptores. Sí, 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 sí. También ya lo noté, Giovanna, a veces se puede conseguir incluso en Lima, he visto que gente lleva, es muy delicada la fruta, pero efectivamente tiene descriptores también de la pomarrosa. Gracias, es un aporte interesante, lo voy a guardar para tenerlo pendiente y en próximas evaluaciones poder detectar esos descriptores. Digamos que la guayaba tiene una menor intensidad que la pomarrosa. La pomarrosa es mucho más intensa, ¿no? Y con aromas, digamos, florales mucho más presentes, ¿no? Entonces como que la guayaba va acompañando, la pomarrosa es mucho más intensa. Guillermo, ¿querías hacer una intervención, por favor? Sí, por favor, es algo que dijo Livio hace como 20 minutos. No, acerca de la Italia, la referencia más antigua que se encuentra de la palabra Italia, al menos en California, es en 1839, en que un señor en sus memorias habla de pisco o Italia. O sea, se llamaba Italia también a un aguardiente, ¿ya? O sea, igualaban al pisco con un aguardiente llamado Italia. Obviamente el aguardiente llamado Italia era hecho de uva Italia. Ahora, en 1863 por ahí hay un juicio en San Francisco, California, que no es el tema ahorita a tocar acerca del juicio, pero el juez define al pisco y lo define como hecho de uva Italia, de uva muscatel. Usan la palabra muscatel con U. Ahora no sé cómo se define no, pero no usa muscat. Usa la palabra muscatel. Es hecho de la uva muscatel en la República Peruana. Y otro testigo, que es el Nicolás Larco, dice la uva Italia. ¿Ok? O sea que la uva Italia era conocida como una uva muscatel hasta en 1863 en California. Ahora, Evaristo de Ornelas era el enólogo de Domingo Elías. ¿Ya? Domingo Elías fue el precursor de la producción de pisco iqueño, como todos saben, ¿no? Y en su obra, Evaristo de Ornelas habla de la uva Italia
y habla de la uva quebranta en 1867, por ahí. ¿Ya? O sea que quiero hacer énfasis de que la uva Italia se conocía desde principios del siglo XIX en el Perú. Esta uva que están hablando, italiana, que viene después, Polvarini, no sé cómo se llama, ese es muy Pirómano. Posterior. ¿Cómo? Pirómano. Ya, Los Pirómano. hermanos Pirómano son los que hacen el cruce de Moscatel de Hamburgo con la Vicane en el año 1911. Esa uva es posterior. Roma, en un centro de arborización forestal. Esa uva es posterior y a lo mejor esa es la que llamamos Italia, ahora, quién sabe, pero la uva Italia, que más antigua se describe en la historia, está en el siglo XIX. ¿Okay? Muchas gracias, Guillermo. Eso es todo, y muchas gracias por todo. En cuanto a separar a la uva rosada, Italia rosada, como una separada denominación de origen, me encanta. Porque realmente, en mi opinión, la palabra pisco ha sido muy llevada abajo. Ahora, como ustedes saben, hay bastantes adulteraciones que llevan de nombre de pisco. En mi opinión, hay una adulteración enorme con ese nombre en Chile y me encantaría que descubramos un nuevo nombre para llevar a nuestro destilado al nivel que se merece, ¿ya? Y si comenzamos con el pisco Motocachi, o lo como quieran llamar, de Ancash, con su denominación especial, con la Italia rosada, me parece una idea extraordinaria, porque el nombre de pisco, en mi opinión, se ha llevado mucho abajo. Por las adulteraciones, y por el amor de chileno. Bueno, sí, me fui por las ramas. Y invitamos. Ok, no, ya terminé ya. Ok, gracias. Okay. Carlos Barriga, me pediste el pase. Si fueras tan amable de prender tu micrófono. Sí, buenas noches, ¿cómo estamos? En cuanto a fecha, justo estaba leyendo acá un artículo que tengo donde habla de la Italia, ¿no? Y la fecha es de 1825, está documentado cuando llega Bolívar a la ciudad de Ica. Bolívar llega a la ciudad de Ica en plena vendimia, en abril de 1825. Y la nota, o sea, habla ahí cómo lo agasajan a Bolívar, ¿no? Entonces, en esta nota dice que Bolívar, en la casa Apesteguía, por ejemplo, adentro brindó con ponche y con pisco Italia. O sea, ahí, específicamente dice pisco Italia con ponche. Y en la calle dice que el pueblo brindaba con cachina, cabeceada con moscatel. O sea, es tal cual, lo tengo ahí, es una nota de una revista de 1925 que hace una remembranza de, ¿cómo se llama?, de Bolívar, ¿no? De Bolívar, mira, ya 1825 ya se hablaba de Italia, ¿no? Es más, inclusive, no sé, en el Salón del Vino Peruano, el señor Ibárcena, también de Moquegua, habló de que una de las primeras descripciones de la Italia era de 1791, no sé si te acuerdas en la exposición que hizo, ¿no? 1791, es lo que dijo el señor Ibárcena ahí en Moquegua, que ya se conocía ahí a la Italia, ¿no? Bueno, son dos datos ahí que tengo de fechas. Esa ciruelita, por si acaso, la del fraile, están en muchos jardines, en varios sitios, que bueno, yo le llamaba cansaboca porque se comía y nunca la terminabas de comer. Es esa ciruelita que está así en varios jardines. Bueno, ese es el aporte. Habló Rosario Olivas. Gracias, Carlos, porque es sumamente interesante el aporte que nos has dado, ¿no? Ya desde el siglo XVI se llama a la Moscatel de Alejandría de Italia, y luego surge una Italia en 1911, ¿no? Lo que nos crea un poco de confusión. Pero gracias por esta aclaración. Ernesto, me habías pedido... Sí, bueno, respondiendo a la pregunta específica del expositor, yo también estoy completamente de acuerdo en que esto sea algo distinto. No diría una denominación de origen, no creo que llegue a ese nivel, porque tendríamos que hablar de historia de la Moscatel Rosada, o sea, tendríamos que en verdad sustentar muchísimo ella, y si todavía estamos
en genética no encontramos cuál es exactamente, encontrar la historia y todo sería mucho más complicado. Así que yo creo que simplemente, como se está comercializando, está súper bien. O sea, siendo una bebida exclusiva de muchos productores, yo creo que está súper bien. En cuanto uy, se me fue lo otro. No, ya eso en particular, sí. Ahora, no, ya se me fue lo otro, eso era específico, ¿no? Que está bien que esté súper exclusivo. Ya se me fue. Ya me acordé, ya. A la, a la Italia, yo también he conversado contigo esto de que es el cruce entre la Bicam y la Moscatel de Hamburgo. Pero sí, es muy probable que antes simplemente, o desde siempre, se esté diciendo a la Moscatel de Alejandría Italia, ¿no? Es lo lógico. Incluso en muchos documentos de Ricardo Palma, él siempre menciona pisco y moscateles, ¿no? En las casas no faltaban los piscos y los moscateles, o sea, muy probablemente al pisco de uva moscatel que decimos actualmente, a los piscos aromáticos, en ese tiempo simplemente se les conocía como moscateles. Eso es todo. Obviamente que sí, bueno, acá yo creo que la persona más adecuada para darnos una diferencia entre lo que es una denominación de origen y una indicación geográfica sería Share Vázquez, ¿no? Porque como tú bien dices, para que haya una denominación de origen, tendría que cubrir una serie de aspectos, ¿no? Históricos, sociales, la comunidad, identificar dónde fue, si hay suficiente cantidad de productores, cuál es el número de hectáreas, si se mantuvo en el tiempo, si hubo una tradición, tal vez una indicación geográfica, ¿no? Como otro tipo, ¿no? De protección que se le podría dar, sería lo adecuado, y tampoco tenerle miedo a la palabra aguardiente, porque es la categoría a la que pertenecen todos los destilados, ¿no? Entonces, a veces la gente se horroriza, ¿no? Cuando se habla de un aguardiente de uva, un aguardiente de vino, pues son aguardientes, todos son destilados, entonces, más bien todo lo contrario, ¿no? Un aguardiente de Italia Rosada, un destilado de Italia Rosada, peruano, fantástico, ¿no? Yo creo que no hay que mirarlo por debajo del hombro, ¿no? Porque no tenga una denominación de origen que identifique, ¿no? A la elaboración de esta bebida particular de la cual todos los peruanos nos sentimos orgullosos, ¿no? Nos va ganando la hora. Me gustaría saber si hay alguna última intervención para cerrar este conversatorio, este segundo conversatorio de Hablemos de Pisco, con este tema tan interesante que es la Italia Rosada. Y como bien dijo José Carlos, no podemos olvidar la parte del mercado, ¿no? Es muy interesante ver, ya nos decía él que los viñateros, ¿no? La gente del campo no le daba mucha importancia porque es muy susceptible a una serie de plagas o enfermedades, ¿no? Eso requiere que haya mucho mejor manejo, más tiempo, ¿no? Y que de repente el precio que el mercado paga por la materia prima como que no cubre, ¿no? Toda la función o labor que se puede hacer. Y primera vez que escucho que se haya pagado 5 soles por un kilo de uva, cuando siempre escuché en Ica, al menos hace ya muchos años, ¿no? Que se pagaba como máximo un sol 20. Entonces, 5 soles me parece sí, realmente una cantidad bastante alta, ¿no? Y me parece fantástico porque también sería un diferenciador, ¿no? Pero todas estas actividades tienen que tener, ¿no? Un lucro, ¿no? Una utilidad. Entonces, tanto el viñatero como el que de repente compra la uva y como el que la vende, el producto final, todos tienen que tener un ingreso, ¿no? Entonces, no hay que olvidar nunca esa parte, ¿no? De lo que es el mercado. Entonces, el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? El sobreprecio o un precio justo por ese producto, ¿sí? No sé, José Carlos, ¿cuál sería tu visión? Bueno, antes que nada, para ir cerrando, Jorge, quiero también agradecerles a todos por su participación. Este tipo de conversatorios es una retroalimentación constante que tenemos todos nosotros como
apasionados al pisco y otras bebidas alcohólicas. Y efectivamente, lo que comentas, es importante, creo yo, buscarle un nicho a la Italia Rosada, porque a consideración particular es quizá la uva que más me agrade para consumo directo. Y el potencial enológico que tiene es increíble, bien trabajada, es un destilado de una calidad muy alta, y esa intensidad terpénica que tiene, creo que va a captar muchos adeptos. Desde ya ustedes saben, si ahorita alguien saca un destilado de Italia Rosada, digamos, por volumen se la van a acabar en un santiamén. Pero solo decir Italia Rosada, muchísimos de nosotros incluso saldría a comprarla inmediatamente ahorita, si saben que hay una Italia Rosada en el mercado, cual fuera la empresa que la elabore. Entonces eso significa que estamos ávidos por consumir ese producto, conocemos de sus bondades. Entonces esperemos que puedan recuperar las áreas que se han ido perdiendo, e incluso incrementar como nunca antes hubo. Sería importante y sería un producto de verdad muy particular, y podríamos tomarlo como un producto, no sé si típico. Yo solo he visto Italia Rosada y Nica, la verdad, y destilados de Italia Rosada y Nica. Sería bueno, si más adelante alguien nos empieza a comentar, también tenemos en Moquegua, en Arequipa, o no necesariamente en las zonas con denominación de origen pisco, porque sabemos que hay emprendimientos ahorita hasta en el Cusco, hay emprendimientos en el norte, de elaborar diferentes destilados y otro tipo de vinos. Entonces, en cualquier lado donde se pueda producir esta uva, la verdad, todavía nos falta levantar muchísima información al respecto de esta uva tan especial. Y espero que muchos productores se animen a elaborar destilados de Italia Rosada. No sé si es que no bajé la mano de Ernesto y de Carlos Barriga, o si tienen ellos alguna otra intervención. Ernesto, tú ya no. ¿O sí? ¿Sí, Ernesto? Dame un segundo, Carlos. No, ya no, ¿No? ya no se bajó simplemente. Perfecto. Carlos. Carlos, tu micrófono, no te escuchamos. Carlos Barriga. ¿Estás, Carlos? ¿No? ¿Te congelaste? Ok, no hay problema. Bueno, ya nos gana la hora. Discúlpame, María Alejandra, pero ya nos gana la hora. ¿No? Quisiéramos agradecer una vez más la presencia de todos ustedes por habernos acompañado esta noche a esta segunda sesión de Hablemos de Pisco. Hemos dividido los temas, ¿no? Para que podamos abarcar, ¿no? Tanto lo que es elaboración, denominación de origen, variedades de uva, incluso coctelería, ¿sí? Estamos programando una serie de sesiones que tal vez podrían llegar hasta fin de año, y esperamos contar con la presencia de todos ustedes porque enriquecen, ¿no? Todos estos conversatorios, y salimos con nuevas ideas y con cosas que nos llevan a pensar y a ver si en algún momento se pueden realizar, ¿no? Muchas gracias una vez más, y los esperamos de aquí a 2 semanas, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, José Carlos, por tu excelente exposición, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Buenas noches, a nombre de la Asociación Peruana de Catadores, ASPRECAT. Nos vemos. Saludos, gracias a todos. Salud. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Salud, Giovanna.